Hola, buenas. Hoy para variar estoy un poco triste y he decidido que un buen remedio para combatirlo era hablar de uno de mis libros favoritos, que no es una obra muy especial, pero es una obra que me gustó muchísimo y que a pesar de que han pasado varios años desde que la leí, pues me sigo acordando mucho de ella y la sigo recordando con mucho cariño porque me hizo mucha gracia cuando la leí. Y esta obra es, como habréis podido comprobar en el título, Bochan de Natsume Soseki. Yo había leído Soy un gato, también de Soseki, antes de leer este libro y lo disfruté muchísimo, aunque es verdad que es una lectura muy larga y tardé muchos meses en leerla, porque además no tenía mucho hábito lector en esa temporada, tenía algunas cosas eh, que estaban aconteciendo en mi vida y no leía tanto como me gustaba, como me hubiese gustado. Pero bueno, lo acabé y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque era una lectura relativamente liviana. Es una obra antigua bueno, como todo lo que ha escrito Soseki, eh, está, se desarrolla antes del siglo XX en Japón o a principios del siglo XX y todas sus novelas, aunque bueno, no sé si todas realmente, porque solo he leído algunas compilaciones de haiku y, y Bochan, Soy un gato, y la que me estoy leyendo ahora, que se llama Sanshiro, que también es suya. A ver si hago un vídeo de ella, o sea, una review también de ella. Pues nos hablan mucho de la sociedad japonesa de aquella época antes de los masivos procesos de occidentalización, que bueno, que ya se estaban dando desde luego, pero no fueron tan profundos como en las décadas posteriores. Y bueno, yo como persona que evidentemente no ha vivido en esa época y no ha vivido en ese contexto cultural, eh, que además tiene una secuenciación temporal distinta a la que tenemos aquí en Occidente y en muchos países europeos, pues me resulta muy interesante aprender sobre otros periodos que no sean aquellos que conozco. Y no soy yo una aficionada de la historia. Creo que me gusta en la medida en la que me pretende, o sea, me acerca a comprender otros fenómenos sociales y culturales que me interesan y que creo que la contextualice, para los que creo que la contextualización histórica es sumamente importante. Vamos, es imprescindible. Pero bueno, que no diría yo que soy una friki de la historia, pero me gusta. Y por eso me gustó tanto Soy un gato y también por eso me gustó tanto Bochan, porque desvela, además de situarnos en ese momento concreto, pues desvela eh, aspectos del carácter de las personas que vivían en aquel momento. Y a mí todo lo que hable sobre la naturaleza humana, sobre todo si se sitúa en lugares y momentos distintos a aquellos que yo he conocido, pues me interesa muchísimo. Porque yo creo que hasta cierto punto hay cosas relativamente universales en la naturaleza y el carácter humano. Entonces me gusta encontrarlo en parte eh, que no conozco. Y con Bochan me pasó. Bochan no es el nombre del personaje, es un mote cariñoso que le pone una especie de cuidadora o de tía. Es como, creo que quizás era la sirvienta de la familia que cuidaba a Bochan de pequeño. Y Bochan en realidad es un nombre, es como un apodo que significa niño mimado. Eh, pero no es el nombre del personaje. El nombre del personaje no se desvela en ningún momento. Ni falta que hace, la verdad. Y pues a Bochan se le muere su madre, se le muere su padre y su hermano mayor se va a no sé dónde. Y bueno, le deja un dinerito para que se haga su vida
Entonces él decide usarlo en ir a la universidad y cuando sale de la universidad, él ha vivido toda su vida en Tokio, pues acepta un trabajo como profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Y bueno, aquí es donde empieza todo. Porque la obra tiene... Dicen que tiene un carácter biográfico, porque Soseki también pasó un tiempo siendo profesor en un contexto rural. Y que pues las desventuras que nos narra la novela son las desventuras que el propio Soseki vivió durante su experiencia como profesor en un pueblo. Entonces él se va a un pueblo a ser profesor de matemáticas y bueno, a mí me hace mucha gracia porque al final es un chico que la mujer esta que le puso el mote pues le ha ensalzado bastante y le ha dicho que él va a llegar muy lejos, que él no sé qué, que él no sé cuánto. Y la verdad es que Bochan es un chaval, un hombre que se lo tiene un poco creído y que es bastante clasista, no es clasista de forma que mire de menos a la gente, sino que por donde él ha crecido y por lo que ha enfrentado, pues quizás no choca muchas cosas. Y eso le lleva a ser clasista, pero la verdad es que no lucha contra esas tendencias. Entonces, pues, continúa haciéndolo. Entonces, él se va para allá y él cree que va a tener una vida, pues, no sé, muy bucólica, muy tal. No narra mucho sobre las expectativas, pero en el tono de la novela se nota que parece que él cree que va a tener éxito y que va a establecerse como profesor, va a tener una vida agradable, digna, esas cosas, ¿no? Pero las cosas se tuercen un poco cuando, por su carácter, como digo, es más que clasista, es un poco arrogante y que y un poco desconectado de cierta realidad y de las cosas, pues hace que su experiencia allí en esa escuela del pueblo en el que va, pues no es tan buena como él cree que iba a ser, ¿no? Aún sin tener quizás muchas expectativas explícitas o directas. Porque se empieza a enfadar con los estudiantes se meten con él, se ríen de él a sus espaldas y a su cara, y aparte pues con sus compañeros se lleva también fatal, y a todos les pone un mote, como riéndose de ellos. Hay uno que se llama, además explica por qué les pone el mote, pues a este le he llamado calabaza no sé qué, a este le he llamado porcoespín, a este mapache, y te lo explica por qué les pone los motes y la verdad es que te meas de la risa, pero claro, tú a él le entiendes porque dices, joder, qué gente más rara, qué gente más tal, cuántos enfrentamientos tiene, porque la verdad es que le pasa cada cosa en la cotidianidad del día a día, sin ser estas cosas extraordinarias, son graciosísimas, la verdad. Y claro, tú te planteas, joder, qué mala suerte tiene el pobre, tal, no sé qué. Pero después analizas el carácter del personaje principal y dices, vale, estas personas con las que él se topa, o los estudiantes mismamente, ¿realmente son los malos? Aunque quizás no hay malos ni buenos y estos conflictos y estas riñas, estas cosas que ocurren, pues son propias de ser humano y de estar en contextos diferentes a los que uno conoce. Pero bueno, que te lleva a plantearte, vale, quizás gran parte de esto que está ocurriendo sea por Bochan y sea por el carácter que tiene él y no porque toda esta gente con la que se ha topado sea muy rara o sea muy antipática o hostil o lo que sea, que probablemente también haya parte de ello. Em, pero sí, su carácter desde luego juega un gran papel. Y a mí me gusta mucho esta premisa de creo que me voy a comer el mundo,
aunque no sea el punto de quizás el libro, pero es la interpretación que yo he hecho de sí, tal, romantizando, esperando que la vida sea de tal forma, siendo fiel a como uno es y esperando que abracen esa identidad. Y después te das cuenta de que no, de que todo es una risa, de que todo puede ser una mierda hasta cierto punto y de que se ríen de ti y que, joder, a lo mejor no puedes morderte el labio inferior y decir, joder, voy a resoplar y mirar para adelante. Y que a lo mejor lo único que queda es reírse de la situación, ¿no? Y eso es lo que saco yo de este libro un poco. Y de las malas experiencias que Soseki o Bochan vivieron durante ese tiempo que estuvieron trabajando allí. Reírte de esta tan mala experiencia, pero porque es verdaderamente cómica y graciosa y las personas con las que te topas, lejos de ser figuras emblemáticas que van a causar un cambio en tu vida, tal. No, son gente con sus particularidades, con sus defectos, que no toleran ciertas cosas, que no van a dar cabida a tu imprudencia, a tu arrogancia, a tu intolerabilidad, a tu irascibilidad. Y a que seas un poco un pena, ¿no? Y un víctima, como le pasa a Bochan. Entonces, entonces me gusta esto y me gusta que a pesar de que se puede tener esta honestidad con el carácter de uno y con su moral y con la forma de creer de cómo deben ser las cosas y de cómo se deben vivir, pues esto puede entrar en conflicto o en choque con otras personas, con otros mundos y con otras formas de sentir, de ver y de todo. Y es una novela de verdad divertidísima. Yo no recuerdo si la leí en inglés o en español. Con las novelas clásicas o con obras más antiguas, el tema de la traducción es un poco tricky. ¿Por qué? Porque normalmente no hay muchas editoriales que se hayan dedicado a traducir trabajos del japonés al español. Normalmente ha sido del japonés al inglés, lo cual en mi opinión ya hace que se pierda una profundidad lingüística, literaria y bueno, de mil cosas más que imaginaos después pasándose del inglés al español en cómo se queda eso. Entonces yo, por ejemplo, ahora que me estoy leyendo otro de Soseki, me lo estoy leyendo en inglés, pero por eso, por un tema de la traducción. Pero creo que ahora en España hay alguna editorial, me quiere sonar, que sí están traduciendo trabajos de autores japoneses clásicos y son muy buenas traducciones, dentro de lo que cabe. Entonces, de verdad que es una novela que recomiendo muchísimo. Es una novela muy agradable de leer, que aprendes mucho y te sitúas en un momento en el que no es fácil, porque creo que como, bueno, por mi perfil sociodemográfico por el momento y el lugar en los que he crecido, pues no... Joder, mencionó esto en todas las reseñas, parece, pero es que para mí es un aspecto muy importante de la literatura, el ser capaz de situarte en otras cosas que tú no eres y explorar. Y es muy bonito el acercarte a todo eso. Pues eso, que aparte que te sitúa de una manera muy agradable y muy sencilla en otro contexto, en otro momento, pues te ríes un montón, porque es que la verdad es que Soseki es graciosísimo y a mí me recuerda un poco a Dickens. Yo con Grandes Esperanzas, la verdad es que me reí un montón, sobre todo la primera parte, y este libro me ha recordado también a eso. Y no es una gran historia, no es una... no contiene moralejas que te vayan a cambiar la vida o lecciones o unas reflexiones en absoluto. Creo que de hecho la otra novela que he leído, la de Soy un gato, es muchísimo más crítica y habla hace una crítica social a muchos aspectos de la sociedad japonesa, que hasta cierto punto puede hacer, pero no profundiza tanto. Pero bueno, sigue manteniendo ese tono satírico
que yo he disfrutado muchísimo y que de verdad que algunas de las situaciones sociales y de, de desacuerdos o de malentendidos sobre todo te hacen desternillarte porque además son muy de vergüenza ajena, que tú te sitúas ahí y dices, Dios, lo estaría pasando tan mal escuchando a esta gente, o viéndolo desde fuera, es realmente incómodo. O el término que ahora también se utiliza mucho, cringe. Pues sí, da mucho cringe. Y a mí me encanta el cringe. Me encanta la vergüenza ajena y me encanta verlo, me encanta. Y este libro lo hace muy bien. Y los personajes son graciosísimos. Y, y me hace mucha gracia ver también esa parte de la dimensión humana. Decir, joder, qué mal me cae este. O este es tonto. O me cae mal. Todas estas cosas. Y ver también esa parte quizás de nosotros mismos a través de Bochan, que dice, ¿te crees que el problema está en los otros cuando todos los problemas que estás encontrando en los otros quizás vienen de ti? Y es una cosa que a todo el mundo le diría que se enfrentase. Que eso, que no es muy complejo el libro, que para encontrar todas estas cosas probablemente tienes que sentarte y leerlo, pero es muy agradable divertirte con estos cuestionamientos de nuestra propia y la ajena naturaleza humana. Así que es un libro que recomiendo a cualquiera, que seguro que se puede disfrutar a pesar de que se tenga más o menos afinidad con el autor y con los temas. Y nada, un saludo y hasta la próxima.